Te presentas a un examen de DELE y quieres saber la diferencia entre lo que hay que hacer si te piden escribir un artículo para un periódico o un artículo para un blog. Quédate en este vídeo para conocer en qué se diferencian, qué cositas tienes que tener en cuenta para adecuarte mejor al género discursivo. Y por supuesto, quédate si quieres recibir mis consejos como examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. En cuanto a la estructura, un artículo en un periódico y un artículo en un blog, digamos que son primos hermanos, porque los dos requieren de un título que es breve, nominal, es decir, no tiene por qué tener un verbo o una pregunta retórica que luego se contesta a lo largo de la narración. También tanto el artículo para un periódico como el artículo para un blog cuentan con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es muy importante que cerréis bien vuestro texto sin importar el tema, pero siempre haciendo una introducción sutil sin ir directamente al grano, sino presentando el tema que vais a tratar. Después hacer un desarrollo de unos 2 o 3 párrafos y después concluir el texto haciendo una especie de resumen o una reflexión final. En el caso de que te pidan tu opinión, siempre recomiendo dejarla para lo último, para la conclusión. Entonces, digamos que visualmente, tanto el artículo en el periódico como el artículo en el blog son muy similares. Además, en los dos deberías poner marcadores discursivos que nos encantan a los examinadores, como por ejemplo, por un lado, por otro lado, para añadir, asimismo, no obstante, sin embargo, a pesar de que, ¿vale? Todos estos marcadores te van a subir la nota en el apartado de coherencia. Ahora que hemos visto en qué se parecen, que es la estructura, pasemos a hablar sobre ¿en qué se diferencian? Bueno, pues la diferencia está clara, la diferencia es el público objetivo y esto os vale tanto para diferenciar entre lo que sería el periódico y el blog, pero también para entender cómo debemos escribir cualquier tipo de texto. Primero tienes que pensar en quién va a leer ese texto. No es lo mismo hacer una carta al director de un periódico que hacer un informe para una empresa, por ejemplo. En este caso, ¿cuál es el lector objetivo de un periódico? Bueno, pues cualquier persona, una persona de a pie que quiere informarse sobre un tema y busca además esa precisión, ese rigor objetivo de los periodistas. Es decir, espera que se le dé una información de una manera objetiva. Sin embargo, el lector de un blog entra ahí para tener un contacto más personal con la persona que lo escribe. Suele ser también un público objetivo más acotado, quizás de un nicho específico, por ejemplo, que tenga interés en viajes o que tenga interés en la economía o el arte. Entonces, el lector de un blog entra en el blog para tener ese contacto más directo con la persona que escribe, conocer su experiencia, su opinión, tener un trato más cercano, más de tú a tú. Y esto ya nos da muchas claves sobre cómo debería ser el tono en un artículo del periódico frente a cómo debería ser el tono en un artículo que publiquemos en un blog. Como puedes imaginar, en un periódico se espera que el tono sea más formal, que sea un texto mucho más objetivo, mucho más expositivo e informativo, mientras que en un blog se espera más cercanía, más informalidad. Por tanto, podemos hablarle al lector directamente, apelarle, incluso a hacer referencia a entradas anteriores del blog o a experiencias que ya le has contado previamente en el blog. Puedes tratarle más como de tú, ¿no? En vez de tratarle de usted. Por apelar me refiero a que puedes introducir al lector dentro del blog, es decir, puedes darle consejos utilizando el imperativo o utilizando el condicional, puedes incluso introducir algunas frases del estilo como te prometí, como te conté en la entrada anterior o te seguiré informando en la entrada de la semana que viene, e incluso como entendemos que el lector de un blog es un lector más bien recurrente y tiene esa cercanía con el escritor, podemos incluso decir cómo sabes, cómo te imaginas, como ya te estarás imaginando. Digamos que le podemos hablar de una manera directa, cosa que no se hace en un artículo en un periódico. Otra diferencia es que detrás de un periódico hay todo un equipo, entonces nunca se suele utilizar la primera persona del singular, sino que se utiliza más bien la primera persona del plural e incluso muchas frases de tipo impersonal. En el periódico evitamos decir me parece, o te voy a enseñar, o me llama la atención. Por el contrario, diría llama la atención. Pero claro, el blog, al ser escrito por una persona, no hay ese equipo, entonces aquí se espera que hables en la primera persona del
singular. Bueno, pues espero que con esto tengas ya una idea mucho más clara sobre la diferencia entre escribir un artículo en un blog y escribir un artículo en un periódico. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjamela en los comentarios. Intento siempre contestar en la medida de lo posible. Y también, bueno, si hay alguna pregunta que es muy recurrente, puedo hacer algún vídeo donde la esté resolviendo, un vídeo como este. Si te estás preparando para el DELE, échale un vistazo a mis cursos específicos de preparación. Os dejo los enlaces abajo en la cajita de descripción, así que si quieres ir al examen de DELE sin duda, sin miedo, te recomiendo hacer estos cursos donde te explico tarea por tarea, prueba por prueba qué tienes que hacer, qué es lo que esperan los examinadores, cómo sacar una mejor nota y te doy todos mis consejos, lo vuelco todo, no me guardo nada como examinadora y preparadora de estos exámenes oficiales de español. También considera suscribirte a mi canal si no te quieres perder ninguno de mis vídeos y para recibir notificaciones solo tienes que darle a la campanita. Muchas gracias por tu tiempo, espero que este vídeo haya sido muy útil y ojalá pueda seguir ayudándote con mi canal o con mis cursos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.